bendiga. Nuevamente, gracias a Dios, gente linda. Bienvenidos a este programa Jesucristo, nuestra esperanza. Estamos aquí para compartir este precioso tiempo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido, por cierto. Y bueno, le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando para que juntos hagamos este programa. Cada uno desde su hogar, allí juntos a sus familias, y gracias al Señor, que Dios los bendiga mucho. Y bueno, estamos aquí acompañados, por cierto, por Roberto. Roberto, que Dios te bendiga, un gusto. Dios los bendiga. Buenas noches, hermano. Bendiciones para todos. Un gusto, como siempre, compartir un tiempo donde podemos charlar de la palabra de Dios, pero también podemos estar conectados, aunque sea a la distancia, como iglesia, ¿no? Como la iglesia Jesucristo Nuestra Esperanza, que, bueno, utiliza este medio, como lo están haciendo muchos, para poder estar en comunión de alguna manera con todos nuestros hermanos. La verdad, bueno, un gusto. Esperemos que hoy creemos firmemente que hoy vamos a tener un lindo tema para charlar, hemos visto buenos temas, ¿no es cierto?, de todo este tiempo, en los demás programas también, ¿no? Temas importantes, doctrinales, y qué lindo que podamos ver el alimento que estamos dando a la iglesia es el que nos fortalece día a día, ¿no es cierto? Lo lindo que no hay un invento humano, sino todo lo que está en la Biblia, eso compartimos y tratamos de ser lo más bíblico posible, por cierto, porque es un deber nuestro. Sí, sí, no es que debemos ser, tenemos que ser. Es una obligación, por así decir. Entonces, todo lo que vamos a compartir también hoy, y bien sabemos que el programa de hoy pusimos como título Resurrección y Destino Eterno, es algo que vamos a ir compartiendo lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, qué bueno es, en el nombre de Jesucristo, que ustedes también estén del otro lado, acompañándonos, si es posible tomando nota, o aunque también en el Facebook va a quedar como registro para que ustedes puedan volver a ver y seguir, por cierto, de cerca esta enseñanza. Claro que Roberto hoy no lo vamos a terminar. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte de la serie que vamos a ver con respecto a este tema también, que es el orden de las resurrecciones. ¿Por qué? Claro. Porque hay un orden. Sí, 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 ¿no? sí. Entonces, qué importante es que sepamos. ¿Por qué? Porque nos interesa. Nos interesa. Entonces, lo que vamos a compartir hoy es resurrección y destino eterno. Entonces, Sí. prepárense, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué importante, un tema tan lindo para nosotros porque justamente es base, ¿no? Creo que en el tiempo de la Pascua nosotros charlábamos de que qué lindo que es la resurrección, porque sin resurrección sería vana nuestra fe, ¿no? Porque justamente lo que nos da ese poder de vida eterna es la resurrección, ¿no? La esperanza de que vamos en algún momento... bueno, nuestros cuerpos serán resucitados, y no voy a adelantar nada porque lo vamos a ir viendo, pero qué importante es saber que nuestro Dios resucitó, ¿no? Murió y resucitó por nosotros. Ninguna otra doctrina de este mundo tiene esa posibilidad. Sin criticar a los demás, pero nosotros sabemos que los que han tenido seguidores a través de los siglos, ¿no? Sus cuerpos tienen tumba. Nuestro Señor tiene una tumba vacía, ¿no? Porque Él murió y resucitó para que tengamos vida eterna, ¿no? Qué lindo que saber. Qué bueno es saber esta doctrina bíblica, que vamos a resucitar, pero también tenemos un destino. Y el destino es eterno. ¿Para quiénes? Para los seguidores de Cristo, como también para aquellos desobedientes o para aquellos que no quieren seguir la doctrina bíblica o las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, estamos aquí para enriquecernos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, vamos a una pausa, vamos a nuestro horario y días de reuniones, tanto sea en Parque Alvear y aquí en Pablo Nogués. Por favor, allí.
¿Vamos a un tema musical? ¿Puede ser? Pero cómo no, sería Bueno, un gusto. vamos. Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento, tu esplendor me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza, quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lama mi interior, escucha mi clamor, te necesito Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lama mi interior, escucha mi clamor, te necesito Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu profundo amor que lama mi interior, escucha mi clamor, te necesito Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lama mi interior, escucha mi clamor, te necesito Dios, cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver, me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya
humillo ante tu amor. Tu amor. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no, pastor? Linda alabanza, compartíamos con la voz de nuestro hermano Julio Santillán y Sí. damos gracias a él. Y de paso lo saludamos también a Julio Santillán y a su esposa Zulma, A todos sus hijos. familia, ¿no? Bueno, vamos a la palabra del Señor. Es el momento donde Dios nos ha dado para que compartamos esta enseñanza y bien como lleva el título, Resurrección y Destino Eterno. Ujú. La Biblia enseña claramente en muchos lugares la verdad de la resurrección del cuerpo, porque es lo que nos muestra. La resurrección corporal es, ante todo, una revelación bíblica. No es un invento humano, no es una fábula, sino que es una realidad según nos muestra y nos revela la palabra de Dios. Y bien sabemos que ella es inerrante. Entonces, vamos a lo que el Señor nos va a enseñar en este tiempo. Vamos en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Job, allí Job nos enseña algo muy importante y es una verdad. Durante su aflicción, Job anheló la muerte como forma de alivio. Y ella nos dice que él deseaba poder saber si había alguna esperanza más allá de la tumba que hiciera tolerable, por cierto, su actual sufrimiento. Claro. Y eso nos enseña allí en el libro de Job, capítulo 14, versículo 13 y 14. Por favor, si nos podés leer, Roberto. Sí, si me permite, en capítulo 14, perdón, hoy voy a leer el 19 que hablaba justamente de... Claro, luego estaremos... Perfecto. 14, 13, muy bien. Dice así la palabra del Señor: oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Y si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, ¿no? Haciendo mención, ¿no? Y una pregunta: ¿volverá a vivir el hombre? Sí, lo afirma también. Qué tremendo, ¿no? Podemos ver allí, claro que él está revelando su aflicción, su dolor. Y él anhelaba la muerte como una forma de alivio. Y deseaba saber si había alguna esperanza más allá de la tumba. Que hiciera, por cierto, tolerar su actual sufrimiento. Y de cierto que sí. ¿Por qué? Porque ella también nos muestra allí en el capítulo 19, y Job expresó esa esperanza en este capítulo 19, versículo 25 y 27 que encontramos. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿No? Él está seguro de que va a ver a su Dios, ¿no? A pesar de la situación, porque convengamos que la situación que estaba pasando Job era de un sufrimiento muy grande, ¿no? No deseable a nadie. Realmente un sufrimiento tremendo que estaba pasando por una prueba, pero el deseo de él primero era la pregunta, ¿no? Dentro de toda su angustia, ¿cuántas veces, no? El cristiano también se hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo terminará? ¿Qué haré? ¿No? Y después él lo afirma con esa esperanza de decir: yo sé que mi Redentor vive y en él me voy a levantar, ¿no? Qué importante, qué seguridad. Sí. Es lo que Sí. Dios quiere que nosotros tengamos en Como este dice tiempo Dios. también. Sí, sí. Porque no sé cuánto de lo que nos estarán acompañando creen realmente. Hay algo muy, muy bueno que la Biblia también nos está revelando con respecto a esta verdad, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros debemos expresar esa esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos confirma que esto va a suceder. Que vamos a
como se dice, vamos a tener esta resurrección, y a su vez también hay un destino eterno. Y es lo que nos muestra aquí, ¿no? Vemos Job, una esperanza en un Dios viviente que vindicaría, por cierto, su caso aún después de su muerte. Lo expresó de esta manera, y lo que debemos expresar cada uno de nosotros también en este tiempo presente. Job estaba seguro de que aún después su cuerpo estuviera deshecho, vería a Dios en su carne, es lo que nos dice el versículo 26. Sí, dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, ¿no? Sí. Por más que, bueno, nosotros tenemos un cuerpo sufriente, un cuerpo lastimado o muerto, estaba seguro de que él iba a ver a su Dios. Y que él tenía la esperanza de que está sufriendo. Es bueno también, por si alguno está pasando por un momento de dificultad, ¿no? Hay esperanza en Cristo Jesús, en su resurrección. Ahora, Job esperaba estar en un cuerpo, en un estado resucitado. Y es lo que también nosotros debemos estar y ser muy conscientes, que vamos a tener un cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia de esa resurrección. Ahora, hay algo muy importante, Roberto, de un pasaje y de un libro que mencionó Jesús, ya hablando en el Nuevo Testamento, por cierto, allí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, por favor. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, esta parte, este punto 1, por así decir, el lado A de este capítulo 6 del libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, perdón, en su debate Jesús allí con los saduceos, el Señor citó este versículo como prueba de la resurrección. Y eso lo podemos encontrar allí en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 31 y 32, para confirmar lo dicho por Moisés. Jesús lo volvió a decir, por cierto, ¿no? Claro, el Señor decía, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Repetímelo esa parte, ¿sí? Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Sí. ¿Por qué repito esta parte del versículo 32? Porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es decir, cuando Dios nombra a Abraham, a Isaac y a Jacob, siempre lo nombró. Sí. Dios de Abraham. Bueno, ahí es donde necesitamos encarar un poco que estos tres patriarcas viven, no están muertos. Entonces es algo importante que consideremos en esta serie para que podamos tener un poco claridad el por qué Dios hablaba de esta forma. Entonces, y aquí Jesús, ¿qué pasaje citó? Lo de en Mateo capítulo 22 versículo 31-32 cita Éxodo capítulo 3 verso 6, ¿no? Donde hablaba el Señor decía, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Ahora, Isaac. El argumento se basa en el hecho de que cuando Dios se identifica ante Moisés en la zarza ardiente, Él lo hizo por asociarse, escuchen bien, por asociarse con Abraham, con Isaac y Jacob, en una relación viviente que no cesó cuando aquellos patriarcas murieron. Es decir, Dios estaba dando evidencia que ellos eran personas vivas y no muertos. Y qué importante es que cada uno de nosotros también consideremos este pasaje para que podamos entender que cada uno de nosotros también tenemos una promesa de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También vamos a resucitar y también tenemos un destino eterno.
Es decir, vale la pena profesar nuestra fe cristiana. Cuánta gente hay sin esperanza, ¿no? Pensando que esto se termina acá nomás, sí. ¿no? Más en estos tiempos de tanta muerte que se difunde, ¿no? El saber que hay esperanza de una vida eterna en Cristo Jesús. Sí. Por esa razón, eso lo vamos a ir ver más adelante. Por eso cuando el apóstol Pablo habla allí a lo de Tesalónica, como también nos habla a cada uno de nosotros, y cuando habla que no lloraremos como lloran las personas que no tienen esperanza, nos está dando a entender que quienes han muerto en Cristo, es decir, mis padres murieron en Cristo porque aceptaron a Jesucristo, mis suegros que han muerto en Cristo Jesús van a volver a resucitar, nos volveremos a ver. Por eso la palabra del Señor nos enseña aquí en este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 22, versículo 32, la última parte, nos dice que Él es Dios de los vivos y no de los muertos. Es decir, Él es Dios de aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y no Dios de aquellos que murieron pero sin fe y sin esperanza, que por cierto ya está destinado a otro lugar tan horrible, que lo vamos a ir viendo eso más adelante. Hay algo muy importante que también nos enseña el salmista. Allí el Salmo 16, capítulo 8, versículo 11, nos muestra otra... El capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Dónde? Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón, por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué lindo, ¿no? Vemos en estos versículos, David estaba hablando de su propia resurrección futura. Estos versículos fueron citados, por cierto, por Pedro, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 28 y 25. Hay que entender también, Roberto, este pasaje también nos da énfasis de la resurrección de Jesucristo, por cierto, pero acá está hablando de él también. Entonces veamos lo que dice. Sí, Hechos capítulo 2, versículo 25 al 28, dice, porque David dice de él, ¿no? Cuando ahí Pedro estaba haciendo su discurso, ¿no? Hablando de la resurrección del Señor, decía, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y podemos ver quién le atribuyó su cumplimiento final en la resurrección de Jesucristo, por cierto, porque ya sabemos que Jesús también Claro, lo afirma en el versículo 31 también, Sí. perdón, de acá del Sí, libro de los Hechos, y dice, viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Sí, qué importante, ¿no? Acá David estaba muy seguro, porque él estaba hablando de su propia muerte y también de su propia resurrección futura. Haciendo alusión, por cierto, de quien iba a venir como el Salvador, como aquel retoño que termina en Jesucristo. Y es bueno, esto ya lo sabemos, por cierto, en varios pasajes de la Biblia encontramos que Jesús habló, y esto lo vamos a ver más adelante, que Jesús habló de su muerte y de su resurrección. Qué bueno que es, ¿no? Que podamos tener la base bíblica. O sea, que podamos ir a la palabra y encontrar esta base en el Antiguo Testamento, porque nosotros vamos recorriendo y vamos a llegar al Nuevo Testamento, pero qué bueno que es tener nuestra base para aquellos que por ahí no conocían o se contradicen o piensan que es simplemente algo nuevo, una doctrina que salió de ahora. No, nuestra fe
tiene base bíblica, ¿no? Exactamente. Desde el Antiguo Testamento. Siempre fue y siempre será de esta forma. El Señor no ha cambiado su método, Él siempre ha dejado evidencia. Nunca se podrá entender o comprender de la manera que según la teoría del eslabón perdido, no sabemos cómo corroborar una supuesta verdad, entonces aplicamos el eslabón perdido. En cambio, Jesucristo siempre ha dejado evidencia clara, firmes, para que realmente nosotros o sus seguidores puedan demostrar por medio de la palabra que Él ha dejado, ¿no es cierto?, como registro, y poder decir, no, yo tengo la evidencia que voy a resucitar y que tengo un destino eterno. Entonces, confiemos y sigamos, por cierto, esta línea divina para no extraviarnos y que podamos después dudar de nuestra resurrección. Seguimos. El Salmo, capítulo 49, versículo 14, también nos muestra allí algo muy lindo, por cierto. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada, ¿no? Ahí hablando de la muerte que esperaban algunos, pero los rectos se van a enseñorear de ellos, ¿no? Sí. Aquí el salmista David afirma que los justos finalmente triunfarán sobre los malvados en esta vida o en la venidera, porque cuando habla en la mañana está hablando exactamente de lo que va a suceder ahora, lo que nosotros ya sabemos, por cierto, ¿no? Sí. Entendamos algo que él estuvo hablando sin el conocimiento total, sino que estaba muy firme en su posición de que iba a resucitar, y qué bueno es que cada uno de nosotros también tengamos esta seguridad que tuvo David, y hoy ya, ¿no es cierto?, como seguidores de Cristo, podemos afirmar que nosotros los justos, o hemos sido justificados por Jesucristo. Exactamente, solo por Él. Sin Jesucristo no hay ningún justo, no hay uno. En cambio, a través de Jesucristo sí nosotros hemos sido justificados. Entonces también podemos decir y afirmar, como lo ha hecho el salmista David, que los justos finalmente triunfaremos sobre los malvados. ¿Por qué no? En esta vida o en la venidera. Aleluya. En el nombre de Jesucristo lo creemos y lo declaramos, porque la palabra del Señor nos afirma. Y no solamente esto, Roberto, sino que el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19, sí, también nos dice de esta manera. Dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Estoy repitiendo por si algunos no han podido escribir. Anoten. Isaías 26, 19 nos dice en esta versión, dice, pero tus muertos vivirán. Una versión nueva. Sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus muertos. Miren qué explícito fue aquí el profeta Isaías. Y vemos aquí el profeta explícitamente enseña la resurrección corporal de los redimidos. Es decir, no te preocupes de la muerte. Hay una resurrección, hay un destino eterno que te está esperando. Hay una promesa que Jesús nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y la promesa es esta, la resurrección. Es decir, tu cuerpo no va a quedar eternamente allí. Qué bueno. Claro que no va a ser este cuerpo corruptible, ¿no? Seguramente, mire que dice que van a salir del polvo, ¿no? De la tierra misma. Nuestro cuerpo será resucitado. Misterios, ¿no? Que uno a veces se quiere imaginar, ¿no? Uno dice, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser?
pero bueno, vamos teniendo luz a través de la palabra de Dios y vamos avanzando. Creo que la en el única tema. manera de saber esto es portándose bien y haciendo la voluntad de Dios. Amén. No andemos picando por ahí, ¿no? Entonces, en nombre Tengamos de la plena Jesús- seguridad de portarnos Claro que bien. sí, en nombre de Jesucristo. Bueno, Roberto, vamos a seguir un poco más. Sí. Vamos allí en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, nos muestra también, por cierto, otra verdad Hablando de esta justamente, revelación. como decía también David, ¿no? Pero dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, perdón, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Vio cómo acá ya se está bifurcando? ¿no? Es decir, uno para vida eterna y otro para vergüenza. Es muy importante que consideremos esta verdad. No solamente Jesús nos muestra, sino que ya también aquí, a través del profeta Daniel, vemos aquí se enseña tanto la resurrección de los justos, ¿no?, como la de los injustos. ¿Verdad, no? Ahora la pregunta es, ¿a qué grupo pertenece? Hay que seguir, usted decía el camino correcto, ¿no? Hay que seguir a que dijo que yo soy el camino, Sí, ¿sí? la pregunta es, y hago de una manera personal, ¿a qué grupo perteneces? De acuerdo a cómo nos enseña la palabra del Señor. ¿Resucitarán uno para ser redimido? Y otros para vergüenza. Y otro para Uno vida vergüenza. eterna, otro para vergüenza y confusión. Exactamente. Entonces, entendamos este principio bíblico. ¿Sabe, Roberto, que el Nuevo Testamento reafirma estas dos resurrecciones? Y eso lo podemos encontrar allí en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Fíjese que todo lo que vimos hasta aquí, ¿no? Fueron Antiguo Testamento. base bíblica del Antiguo Testamento, ¿no? Qué importante poder, a usted que anotó, usted que estuvo escuchando, cuando vea este programa, vuelva a releer los pasajes bíblicos y le va a reforzar la esperanza y el conocimiento, sobre todo, de que hay base bíblica de nuestra esperanza, que es justamente la Sí, resurrección. y quiero volver a repetir como subtítulo que dije hoy. El Nuevo Testamento reafirma estas dos resurrecciones. Amén. San Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Marcando más, como usted decía, los caminos, ¿no? Esos, los dos caminos, el bueno y el malo. Los que hicieron lo bueno, vida eterna con Cristo. Es decir, Los que hicieron lo malo. no quiero entrar en detalles, no quiero entrar en polémica, pero aquellos que dicen, en realidad tampoco no era aquellos que se pierde la salvación, como se pierde la salvación, calvinista y arminiano. Sí. En realidad ellos nunca pensaron de esa forma, sino que sus discípulos fueron entraron en énfasis, o dando énfasis que si se pierde o no se pierde. Acá la palabra del Señor es claro, sin ir a contenciones, porque esa no es la realidad bíblica. No estamos para contender por la palabra, sino por la fe. Claro. Y eso es algo que necesitamos comprender. Pero la palabra del Señor nos dice, y me gustaría volver a releer, dice capítulo 5 en el libro de Juan, versículo 28 y 29, dice, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, aquí hay una gran diferencia que necesitamos entender. Resurrección de vida y resurrección de muerte. Es decir, va directamente al lago de fuego y azufre, que la muerte segunda. Por Pero- ahí en Apocalipsis nos Claro. aclara un poco, ¿no? Y bueno, justamente quiero leer allí Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5.
Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que, Apocalipsis capítulo 20, perdón, versículos 4 y 5. Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es decir, los mártires, pero aquellos que murieron sin la fe en Jesucristo, ¿qué dice la última parte? Dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, ¿no? Esto es la primera resurrección. Claro. Es decir, no tienen la esperanza ni van a reinar con todos aquellos que realmente están esperando la venida de Jesús, y quienes se guardan y llevan una vida de santidad, una vida como debe ser, como tiene que ser, Como tiene que ser. como vivió Jesús, porque somos sus seguidores, por eso llevamos el rótulo cristianos. Entonces, qué bueno es. Vamos por favor a Zacarías, capítulo 14, versículo 5. Afirmando un poco esto de que decía Apocalipsis, ¿no? Sí. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sardis, y huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová Dios vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, ¿no? Sí. Hablando justamente de lo que decía en Apocalipsis decía, Sí, los que vienen con Dios y los que quedarán para exactamente. Por eso habla los santos. Se refiere a presentes. Entonces, esta profecía asegura su resurrección porque viene con Cristo en su segunda venida. Algunos, sin embargo, creen que se refiere a los ángeles, aunque posiblemente tanto a los creyentes resucitados como a los ángeles también se le puede decir. No hay ningún problema. Entonces, ¿será que viene? la cuestión que venimos. Exactamente. ¿Vas a venir vos? Sí, Qué importante, ¿no? Qué bueno es entender este principio, que vamos a resucitar, este destino eterno que nos está esperando según el rótulo o el título que lleva esta enseñanza. Volvemos al Nuevo Testamento, Roberto. Sí. Mire, en Mateo. el libro de Mateos, en el capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, ¿no? Él aclarando ahí que debía resucitar, que iba a resucitar, ¿no? Comunicándoselo a sus discípulos que, me imagino también, ¿no? Porque ahora uno puede entender, no entendían mucho, nosotros tenemos una claridad y una luz, ya como algunos dicen con el diario del otro día, pero nosotros tenemos mayor revelación. Este tiempo es fabuloso, ¿no? El de esta revelación, de este tiempo, de este misterio develado, ¿no? Sí. Ya Y allí también esto lo confirma, por cierto. Jesús varias veces lo dijo, lo habló, publicó, que Él iba a sufrir, que Él iba a padecer, que Él iba a morir, pero que también iba a resucitar. Capítulo 17, versículo 23. de Mateo, sí. Sí. En el mismo libro, digamos, un capítulo siguiente, dice Mateo 17, 23, dice: y le matarán, ¿no? Hablando de sí mismo Jesús, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, ¿no? De comentar que esto era algo que le decía a sus discípulos para que ellos puedan entender. Se entristecieron al saber que le iban a matar, no entendían muy bien lo que era la resurrección. Por eso decía que qué bueno que nosotros hoy, a través de los tiempos, entendemos, ¿no? Tenemos esta revelación. Siempre hemos dicho, ¿no?, que cuando tengamos que partir hay una esperanza, ¿no? Ahora, cuando nos toca vivir esa parte, pareciera que demostramos lo contrario, sino que toda una vida nos estamos preparando para esa transición de muerte a vida eterna. Es decir, este comentario que hizo Jesús causó un poco de dolor a sus discípulos, porque ellos no entendían todavía el panorama
panorama completo de lo que iba a suceder con ellos después de la partida de su maestro. Es decir, cuando nuestros padres también llegan a una edad o a un momento determinado que van a partir, claro que debemos alegrarnos, más allá que va a causar un poco de dolor o de aflicción esto, pero debemos pensar que hay una esperanza futura que nos está esperando, que los volveremos a ver, que nos volveremos a ver, que ellos también nos van a volver a ver a cada uno de nosotros. Y es lo que Jesús entendió y transmitía, por cierto, a sus seguidores. Y no solamente eso, sino que también un libro, perdón, un capítulo más. En el capítulo 20 del libro de Mateo también, en el versículo 19, afirmando Jesús también, ¿no? Porque estaba hablando que iba a morir y que iba a resucitar. De esto estamos justamente tratando. Y en el 20:19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará, ¿no? Hablando de sí mismo el Señor en ese relato. Bueno, ¿no? Es decir, Cristo predijo su propia resurrección al tercer día después de su muerte. Y sigue afirmando, por cierto, este hecho, y vamos en el mismo libro, capítulo 22, versículo 31 y 32, que ya hemos leído, por cierto, pero vamos a volver a leer estos versículos. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es decir, Él es, si permanecemos en Cristo Jesús y tengamos que partir, Él sigue siendo nuestro Dios. Porque nosotros hemos pasado de muerte a vida eterna. Ahora, si nosotros morimos sin esperanza, sin que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, Dios deja de ser nuestro Dios, porque pasamos a morir, a una resurrección en la segunda muerte, no para la vida eterna. Es algo muy importante que entendamos. Y sigue diciéndonos, por favor. Sí, en el libro de San Juan, también afirmando esto en el Nuevo Testamento, donde el Señor hablaba sobre la muerte y la resurrección. San Juan capítulo 2, versículo 19, ¿sí? Al 22, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿no? Qué importante, ¿no? Ahí ya les cayó, como quien dice, la ficha, ¿no? Ahí sí. Es como que reaccionaron. Lo que busca Jesús es para sus seguidores que podamos entender esta verdad. Y es triste cuando hay cristianos que no entienden la verdad revelada en la palabra de Jesucristo. Esto nos está dando una paz interior, una esperanza que hay una resurrección nuevamente. Y sigue diciéndonos también allí en el mismo libro, capítulo 5, versículos 28 y 29. En San Juan, capítulo 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Hablando de esto, ¿no? De su resurrección, el mismo Señor decía y remarcaba, ¿no? La resurrección va a estar, pero uno para vida y otro para muerte. El mismo libro, Juan, capítulo 11, versículo 25 al 26, nos dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Importante. Qué pregunta, ¿no? ¿No? La pregunta, el mismo Señor hace esa pregunta, ¿no? Es decir, Cristo enseñó la verdad de la resurrección. Y esto es irrefutable. Esa pregunta nos resuena hoy a nosotros, ¿no? ¿Crees esto que te estoy diciendo, no? El mismo Señor decía que todo lo que hacía falta, ¿no? Y que Él era la resurrección y la vida. El que crea en Él, aunque muera, va a seguir viviendo, ¿no? Hablando ya
de la vida eterna, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿crees esto, no? Jesús la hacía, ¿no es cierto? Ahora hay algo, Roberto, según nos muestra la palabra del Señor y las enseñanzas que dejó el apóstol Pablo allí en 1 de Corintios, capítulo 15, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 24. Vamos a leer, por favor. Sí, cómo no. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 24. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, cuando Cristo termine su obra, cuando entregue todo al Padre, va a suceder todo eso. Ahora, el versículo 35 nos dice de esta manera, tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa pregunta tiene también respuesta. Todo lo encontramos en la palabra, aquí en la Biblia. El versículo 50 nos muestra y nos dice de la siguiente manera. Pero una cosa les digo, hermanos, ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios y tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Es decir, Pablo fue muy puntual, muy enfático para todos nosotros en este tiempo. Necesitamos considerar y reconsiderar cada día nuestra vida en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que podemos encontrar más versículos para poder dar firmeza a esta enseñanza. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 4, ¿no? Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esa es la promesa que el Señor... cuerpo, ¿no? Claro, esa es la vida, o es la promesa, perdón, que el Señor a través del apóstol Pablo nos ha dejado a cada uno de nosotros también. Que vamos a vestirnos. Este cuerpo corrupto se va a vestir de incorrupción. De incorrupción. Y qué bueno es tener esa seguridad. Seguimos un poco más porque ya estamos llegando a la finalización. En 1 Tesalonicenses, eso ya hemos leído. En Filipenses, ¿no? Filipenses, perdón. Sí, Filipenses capítulo 3, versículo 21, nos dice de esta forma, si lo encontraste lo puedes leer. Sí, sí. Y el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Nuestro cuerpo va a pasar a ser igual que el de él. Es decir, si hay algún peso de más o kilos de más, hay que cuidarse. Pero hay una promesa del Señor aquí. Mire qué bueno es. Y voy a volver a releer. Dice, Él, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto nos confirma, por cierto, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que ya lo hemos leído la semana pasada. Claro, justamente cuando hablábamos del arrebatamiento y demás, ¿no? Sí. Pero dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vamos a leer hasta el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Ahí dándose ánimo, cada uno, Cristo viene por nosotros, ¿no? Y aquellos que han partido en el Señor resucitarán primero, dice, ¿no? Sí. Vemos, Pablo no solo enseñó la resurrección corporal, sino que dio detalle adicional tocante al cuerpo de la resurrección, ¿no? Es algo muy lindo, muy importante, y queremos seguir esto en una segunda serie, Roberto, Sí, para sí, poder vamos a comprender. Y el otro tema que vamos a tocar, no será hoy, por cierto, se llama el orden de las resurrecciones. Porque hay un orden, porque acá Hemos escuchado, ¿no? En varias ocasiones los pasajes que leímos, ¿no? Sí. Hablar sobre la resurrección. Cristo hablando de su resurrección, David hablando de la próxima resurrección, y nosotros hemos hablado de en distintos pasajes. que Daniel, empezando por distintos. Daniel capítulo 12, Daniel ya nos estuvo hablando de parte Sí. de Jesús, que algunos resucitarían para salvación, hablando puntualmente, y otro para vergüenza, Sí, sí. ¿no? Y bueno, Jesús también allí fue, por cierto, aclarando este tema, porque Él es el que trae la luz sobre ya lo revelado Fíjese anteriormente. qué importante este mensaje en este tiempo, ¿no? Porque como que la gente da por hecho que esto no va a suceder. Pero los que creemos en Cristo sí, sabemos que esto va a suceder. Sí. Entonces, damos gracias al Señor, ¿por qué? Porque nos ha abierto los ojos, nos ha revelado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, para que podamos comprender y entender que muchos resucitarán para salvación y otros resucitarán para condenación. Necesitamos, iglesia, amados hermanos, volver a analizar nuestra situación, nuestra relación con Cristo. Esto no es para que podamos escuchar y pasar al olvido, sino para que volvamos a releer, como bien decías vos, Roberto, cada día. Así sabemos que Cristo regresa y regresará muy pronto. Entonces los animamos en el nombre de Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos considerar nuestra posición. Cada uno de nosotros necesitamos pensar y analizar cómo estamos en Cristo hoy, para que no nos sorprenda, por así decir, la muerte. Entonces damos gracias al Señor, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este tiempo, de esta enseñanza, y bueno, sé que Dios tiene mucho más aún para enseñar. Bueno, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este programa, y queremos orar por vos, orar por tu necesidad en el nombre de Jesucristo.
Señor, te agradezco por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha dejado esta revelación para cada uno de tus seguidores. Ayúdanos, Señor, a ser cautos. Ayúdanos, Dios mío, a seguirte a ti de acuerdo a tu demanda, Señor. Padre, en esta hora te ruego por cada uno de mis hermanos que tengan, Señor, necesidades. En el nombre de Jesucristo, trae sanidad, Señor, sobre su cuerpo. Señor de los cielos, en esta hora, trae liberación, Dios mío. Señor, te ruego que tú estés prosperando, bendiciendo, Señor, su trabajo. Padre, para la gloria de tu nombre, abre los cielos sobre cada vida. Señor, bendecí cada hogar, cada familia. Te pedimos, Señor, por los niños, por los ancianos. Te ruego, Padre, por los pastores, por las congregaciones. En el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, y suple lo que puedan estar necesitando. Abre los cielos sobre cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te bendecimos y te adoramos. Para tu gloria. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios, gracias Roberto, gracias a cada uno de mis hermanos que nos acompañaron. Dios les esté bendiciendo y que mañana tenga un hermoso día. Nos encontramos el día sábado, pastor. El día sábado a las 20 horas. El día sábado 20 horas, por favor acompáñenos. Sí. Dios te bendiga de mi parte. Nos vemos, chao. Bendiciones, transmita el mensaje que hoy ha recibido de la resurrección. Compártalo porque es un mensaje de esperanza. Dios los bendiga a todos.